Muy buenos días y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy aquí, presencialmente y virtualmente. Me complace mucho darles la bienvenida a este segundo seminario del día de hoy, que ante todo deseamos que sea una continuación del extraordinario seminario que acabamos de concluir. Pero en este segundo seminario lo que nos gustaría es localizar la acción. Como hablábamos, las ciudades pueden jugar a través del fortalecimiento de la resiliencia un papel crítico para la preparación y la gestión de desastres naturales, o como decía el panel anterior, una nueva concepción del desarrollo más resiliente. Las ciudades son el corazón de la región, albergan a más del 80% de la población y también generan la vasta mayoría del Producto Interior Bruto de la región. Sin embargo, esta alta concentración de bienes y de personas las hacen extremadamente vulnerables a choques. Choques, por ejemplo, relacionados con la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones. Y este es, por ejemplo, el caso de Recife, que vamos a ver esta mañana en términos de inundaciones, o las sequías que afectaron a Quito el año pasado. También son altamente vulnerables a marejadas ciclónicas y esta mañana vamos a tener con nosotros también Acapulco, que nos va a contar sobre los eventos que sufrieron en relación a los huracanes Otis y John. Además de ser altamente vulnerables, los efectos son asimétricos y aquellos que viven en asentamientos informales, donde viven 20% de las familias de la región y donde las intervenciones en resiliencia, tanto a nivel de ciudad como a nivel localizado, son extremadamente urgentes, son especialmente vulnerables. Y estas vulnerabilidades se derivan de condiciones geográficas, por ejemplo, familias asentadas en laderas o en llanos inundables, pero también debido a la planificación, la falta de planificación sobre todo, y la infraestructura de pobre calidad e inadecuada. Compromiso político, financiamiento, tecnología y genuinas alianzas entre el sector público y privado son críticas para responder a los desafíos que enfrentamos. Para hablar de todo esto, ya les he dado una pequeña introducción, pero bueno, hemos invitado a un destacado grupo de expertos. Y lo primero que vamos a tener va a ser una ponencia magistral, seguida de un panel, y por último una sesión de preguntas y respuestas a las que pueden enviarme, digamos, sus sugerencias por el código QR. Entonces, para abrir esta sesión me gustaría empezar invitando a Adriana Lobo. Adriana es directora de Presencia Global y de Acción Local para el Instituto de Recursos Naturales y ella nos va a hablar sobre los desafíos, pero sobre todo las oportunidades que tiene la región para fortalecer la resiliencia en ciudades. Adriana, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias al BID por la invitación. Y vamos a estar hablando, pues verán en los tres idiomas, la presentación en inglés, pero la voy a hacer en español. Y vamos a estar hablando de cómo usar las soluciones de la naturaleza para buscar tener ciudades más resilientes. Y vemos cuál es la importancia cuando yo ya tengo algunos años de haber estudiado ingeniería y no veíamos la naturaleza como una gran solución, pero hoy en día estamos cada vez más estudiando cómo, ahí va, siempre la primera para entender aquí está. Pues las ciudades están en verdad cada vez con más problemas frente a los impactos climáticos que van creciendo. Esa foto, por ejemplo, es de Puerto Alegre el año pasado, cuando todo el estado de Río Grande del Sur quedó bajo el agua más o menos por un mes, casi por un mes con inundaciones, con 876,000 personas afectadas, 200 muertos desaparecidos, 94.3% de la actividad económica del estado estuvo afectada y se perdieron 15.5 billones de dólares, llegando a afectar inclusive el PIB de Brasil. Dentro de eso,
La verdad, la naturaleza es una gran herramienta. Yo creo que no lo veíamos así. Creo que ese es un gran instrumento. Yo siempre digo que la Amazonía es para Brasil la mayor solución basada en la naturaleza que tenemos. El 90% de la agricultura de Brasil depende directamente de lluvia. Imagínense, tuviéramos que construir infraestructura para reemplazar todo lo que hace esa gran infraestructura natural por el país. Pero, ¿qué tipo de soluciones estamos hablando cuando hablamos de una ciudad y hablamos de naturaleza? Toda la parte de protección de bosques y manglares, toda la cuenca alta de los ríos, donde cuando cae la lluvia, si hay el poder de que la naturaleza absorba toda la cantidad de lluvia, lo que hace es que toda el agua se regula y se absorbe más y puede bajar con mucha más calma, con mucho menor velocidad. El manejo de cauces de ríos, lo que son la agroforestería y el silvopastoreo, los pastizales, los humedales anteriores que se hacen como grandes albercas naturales, de la misma manera parques urbanos, mejores prácticas de tierras de cultivo, lo que son para la parte costera, de manera muy importante los manglares. Los manglares bajan sustancialmente la velocidad de un huracán, por ejemplo. Las ciudades donde se dan fenómenos naturales y están perdidos los manglares, vemos los impactos mucho más fuertes y los arrecifes. Pavimentos permeables también ya adentro de las ciudades. Entonces, si vemos la naturaleza como un gran sistema, regula las lluvias y regula los flujos de agua, pero regula otra cosa que cada vez es más importante, que es la regulación del flujo de calor. Entonces, normalmente la naturaleza ayuda con agua, pero también de manera muy importante ayuda con calor. Y donde vemos temas de afectación muy importantes, las ciudades están teniendo diferencias de temperatura de 3 a 8 grados, dependiendo de la cantidad de pavimento. Y con la subida de la temperatura, lo que hemos visto son olas de calor tremendamente fuertes, en que las ciudades ya han tenido una cantidad de muertos muy relevantes cada año por olas de calor. Entonces, esos son nuevos desafíos en nuestras ciudades y que afectan principalmente a nuestras poblaciones muy vulnerables. Un solo desastre natural tiene la potencia de regresar a la pobreza muchos miles de personas. Entonces, si la naturaleza es tan buena solución, ¿por qué no estamos logrando hacerlo? Y tenemos 3 grandes barreras, hemos encontrado 3 grandes barreras. Uno es la voluntad política y la parte de políticas públicas. Otro es la capacidad técnica. La verdad es que todavía esas soluciones como soluciones todavía falta mucho con que desarrollar, y también la parte financiera, porque los tiempos de retorno normalmente son soluciones muy duraderas, pero los tiempos de retorno son amplios también. ¿Qué hicimos? Con el BID nosotros mapeamos las soluciones basadas en la naturaleza para América Latina y hemos visto soluciones y hemos visto cómo se ha incorporado en 4 sectores: agua y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, transporte y energía. Entonces, en agua y saneamiento vemos como objetivo el abastecimiento y calidad del agua. Hoy en día, 96% de la población de América Latina tiene acceso al agua, pero no necesariamente en la cantidad y la calidad adecuada. Se debería invertir 14 billones de dólares al año para poder tener un acceso a agua limpia de manera equitativa en América Latina. Y de eso, si nosotros logramos mejorar con soluciones basadas en la naturaleza, pudiéramos estar ahorrando en sedimentos, en métodos de tratamiento hasta 890 millones, más o menos un 7-8%, lo que es una cantidad muy importante y muy valiosa. El tema de los tratamientos de aguas residuales, que también como funciona como grandes filtros químicos y biológicos, pudiéramos mejorar mucho. Tenemos solo 30-40% del agua tratada en América Latina. Y finalmente el manejo de agua de lluvia, en que 44 millones de personas están sujetas a inundaciones
de manera, y ese número va aumentando. Finalmente, para vivienda y desarrollo urbano, ¿qué tipo de cosas podemos usar como prevención? Para deslizamiento de tierras, para prevenir inundaciones, pero también para mitigarla. Hace algunos años en Monterrey hay una lluvia, entra un huracán en México y lo que hace es que con la gran velocidad del agua destruye todas las avenidas y una parte urbana muy importante de la ciudad. Toda la parte alta de la montaña ya está deforestada. Reforestar esa parte alta es lo más efectivo que podemos hacer para que cuando entre un huracán se pueda controlar la velocidad del agua que va cuesta abajo. Luego, la protección de la subida de mareas, también en ciudades costeras, los manglares en toda su importancia, también los arrecifes, la mitigación del calor urbano, la protección de tormentas y la reducción de sedimentos. Hicimos un estudio en la cuenca del río Bogotá, en que hay solo dos fuentes de agua, una muy grande que es Chingaza, y la segunda fuente de agua tiene bastante dificultad de ser utilizada porque los sedimentos que vienen de la agricultura son muy relevantes. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer con técnicas de silvopastoreo y también de restauración? Son inversiones de 5.3 millones de dólares, pudiéramos lograr realmente bajar mucho la energía eléctrica que lleva la limpieza del agua y también la parte química, y eso llevaría a mucho mejor resultado. Entonces, les comento brevemente de una iniciativa que tenemos, Cities for Forests. Varias de las ciudades que están aquí participan, en que estamos buscando atacar los tres grandes desafíos, tanto la parte de acción política, de asistencia técnica, como la económica y financiera. En acción política es muy importante ir llamando la atención, hacer que haga parte de la agenda política para que pueda destrabar inversiones de lo que ya está haciendo, para que la gente entienda y que todos entendemos en acción que puede existir soluciones diferentes a las tradicionales. Aquí estamos en lo que es el encuentro de los nuevos alcaldes y alcaldesas en Brasil. También en un estudio grande que se hizo para la nueva economía de la Amazonía brasileña, en que se buscan soluciones que son mucho más cómo crear economías locales al tiempo en que se rescata y se protege la naturaleza. Finalmente, en atención técnica, bastante trabajo. Aquí está algo bastante relevante, que es buscar planes de acción climática, y tenemos toda una iniciativa importante en planes de acción climática integrales, en que se busca realmente ver no solo la parte de mitigación, pero de adaptación, y tener mucho cuidado en priorizar de manera adecuada cuáles son las acciones más relevantes. Si miran, hay una gran participación ciudadana. Vemos que esos planes, cuando hechos con bastante participación, con una integración importante de la comunidad, siempre tienen resultados duraderos y relevantes para bajar los niveles. Y aquí un mapa en que en Brasil, ya pasó, hemos estado teniendo acción en varias ciudades, y un ejemplo en particular en que el acelerador, se está moviendo con una velocidad un poquito rara, disculpa. Un acelerador para Maranguape, la ciudad de Maranguape, donde se logró destrabar 9 millones de dólares para poder resolver un problema importante de inundaciones que tenía la ciudad. Y si miran, utilizando una serie de soluciones en el mismo borde del río, en el mismo margen del río, para colocar jardines de lluvia, jardines de biofiltración, evapotranspiración y otras soluciones verdes, en que se logra luego un resultado muy interesante en bajar la inundación en la ciudad. Y ya hay algunas futuras oportunidades en seguir trabajando en el cauce del río con recursos del Ministerio de Ciudades. Y en economía y finanzas, finalmente, la verdad es que como esas son soluciones que son largas y son poco conocidas, todavía tienen poca confianza por parte exactamente de las instituciones financieras. Un trabajo muy importante de construir los casos de negocio para la infraestructura verde y gris,
para poder entender cuál es la ventaja, dónde está el mayor beneficio socioeconómico y cuáles son los tiempos en que se puede recuperar la inversión. Con eso hecho, en varias ciudades se ha logrado con el gobierno de Jalapa, en México, una cuota voluntaria de 2%. En toda la cuenta de agua de las personas hay una cuota voluntaria para poder ayudar a invertir a que las personas que viven al cauce del río puedan reforestar todo el margen y así evitar inundaciones que también son bastante severas en esta ciudad. Y finalmente, acción climática integrada en Colombia, buscando realmente crear igual planes de acción climática integradas en varias de las ciudades de Colombia y así trabajando para tener un plan de acciones muy bien ordenado y con un grupo de inversiones predecibles en el tiempo. Y pensamos que ese tipo de soluciones son realmente una parte de lo que viene en el futuro. Aquí hay una serie de cobeneficios, son siempre evaluaciones bastante conservadoras, pero entendiendo que los cobeneficios son muy importantes porque cuando damos recursos para mantener estas áreas verdes a las poblaciones locales, también estamos creando medios de vida normalmente para poblaciones que están en situaciones de menos protección. Y falta una, pero si gustan entrar en contacto con nosotros, solo para dejarles World Resources Institute, el WRI, y tenemos una serie de iniciativas en capacitación, en trabajo conjunto, una serie de ellas también en conjunto con el BID. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por la excelente presentación que creo que nos ha dado un punto de partida muy interesante para este panel. Yo quiero cubrir muchos puntos en este panel, no sé si vamos a llegar a todos, pero lo vamos a intentar. Me gustaría hablar de planificación, me gustaría hablar de infraestructura, tanto verde como gris, y especialmente en asentamientos informales. Creo que estaría muy bueno hablar también de datos y de tecnología. Y por último, espero que podamos hablar un poquito de financiamiento. Y para empezar este panel y escuchar a nuestro destacado equipo aquí, quería empezar con Avelina. Avelina, ciudades como Acapulco han trabajado mucho los planes de prevención y mitigación de desastres, y para ello existen instrumentos de planificación y de gestión de suelo que pueden ser extremadamente útiles. Yo quería preguntarte, en Acapulco, como parte del plan de reconstrucción, ¿qué tipos de instrumento estáis utilizando y cómo puede la coordinación multinivel apoyar en este proceso? Sí. Primero quiero agradecer la oportunidad que me dan de estar en este foro y en nombre de las y los acapulqueños de la ciudad de Guerrero y México. Sin duda, Acapulco ha pasado por momentos complicados, 2 huracanes, huracán Otis, huracán John. Y en ese contexto, en el año 2023, se instruyó un programa de ordenamiento territorial ecológico que nos permite, de tal manera que las construcciones futuras ya no podrán ser solamente puro concreto. Hay que ver las zonas de humedales, hay que ver qué sí se puede construir, qué no se puede construir. Aunado a eso tenemos lo que es el Plan Municipal de Desarrollo, que justamente producto de los 2 huracanes tenemos que ir actualizando los reglamentos, porque anteriormente quizás no habíamos vivido un huracán de categoría 5, y hoy que nos obliga a replantearnos en el sentido de que los vidrios ya no puede ser cualquier vidrio, tiene que ser antihuracanes o así sucesivamente, zonas de humedales. El reglamento de construcción, que también es otro instrumento, y lo que es la paleta vegetal. Con los 2 huracanes o el huracán Otis, más o menos perdimos 2 millones de árboles, y esto obliga también a un programa emergente, urgente de reforestación y el atlas de riesgos, que son nuestros instrumentos que habremos de consolidar
para lo que es la urbanización y todo el desarrollo integral de Acapulco. Nosotros, sin duda, somos un municipio eminentemente turístico, vivimos del turismo, no tenemos otra industria más que de ella, pero también nos obliga a este replanteamiento, a esta situación de instrumentos sólidos que sí la parte del desarrollo, sí la parte sustentable, pero también la parte amigable con el medio ambiente, que es la que finalmente hoy nos tiene aquí hablando de cambio climático, y hay que seguir trabajando para que tengamos una mejor ciudad, más resiliente, una ciudad donde podamos seguir en el desarrollo y podamos seguir caminando. Muchas gracias. Gracias, Avelina. Maximiliano, ahora me gustaría quizás una opinión o un pantallazo a nivel nacional. Chile tiene un gran compromiso en la implementación de la planificación de la resiliencia a nivel subnacional. Y ustedes han trabajado muy de cerca con municipios y con regiones para avanzar la preparación de estos planes de resiliencia. ¿Nos podría contar un poquito más sobre la evolución, sobre los resultados y quizás algunos de los desafíos que han encontrado? Sí, bueno, primero que todo saludar a todas y todos los presentes, agradecer también la invitación a este destacado panel y también a conversar sobre y a compartir experiencias sobre esta destacada temática en materia de planificación y acción climática. Nuestro país, la verdad es que la realidad actual de nuestro país también nos llama a la acción y a la urgencia, ¿cierto? Durante los últimos años en muchos países está sucediendo. Nuestro país cuenta con 6 de las 9 condiciones de vulnerabilidad climática y la ciudadanía lo está percibiendo. Incendios de magnitudes y frecuencias que antes no veíamos, marejadas, olas de calor, aluviones, y por lo tanto aquí la planificación, por cierto, en términos de mitigación y la acción, pero también, y se hace cada vez más urgente en materia de adaptación y resiliencia, cobra cada vez más relevancia y más urgencia. Nosotros contamos desde el año 2022 con una ley marco de cambio climático que nos plantea el gran objetivo a largo plazo de ser a más tardar el año 2050 un país carbono neutral y resiliente al clima. Luego esta ley establece, por cierto, herramientas de planificación sectorial. Son 12 planes sectoriales de adaptación y mitigación, los que desde fines del año pasado ya se encuentran aprobados, y luego pone mucho énfasis también en la escala subnacional. Cada región de nuestro país, de las 16 regiones, y cada comuna del país, son 346 municipios que deben contar con sus planes de acción regionales y comunales. Ahí el énfasis, sobre todo en la implementación, en la acción, juega un rol fundamental porque, bueno, tanto los impactos de la crisis climática y también, por lo tanto, la acción sucede en los territorios y la pertinencia de las acciones, de las medidas que se planifican, deben ser desarrolladas en conjunto. Entonces, ahí es donde se pone énfasis de que hay una planificación sectorial, regional, y luego son los municipios que también deben contar con sus planes de acción, por cierto, rigiéndose por esta planificación digamos mayor, pero con pertinencia y poniendo mucho énfasis en las realidades locales. Creo que eso es algo fundamental y que ha sido un desafío en este trabajo, identificar y tener la capacidad de adaptarse también. Son 346 municipios con realidades muy distintas, amenazas y desafíos muy distintos y capacidades muy distintas. O sea, hay municipios que cuentan con sus planes de acción comunal ya hace bastante tiempo, y otros municipios. La semana pasada me reuní justamente con la Asociación de Municipios Rurales y nos planteaban los desafíos que tienen los municipios rurales, y con ellos hemos estado trabajando. Hemos desarrollado guías, hemos desarrollado capacitaciones a funcionarios municipales desde el Ministerio de Medio Ambiente acompañando este proceso. También vemos ya como en varios municipios se empiezan a ver o ya hace algún tiempo también iniciativas concretas como ordenanzas de prevención de incendios, también medidas de restauración de humedales, proyectos solares comunitarios, en fin. O sea, los municipios también están a disposición, pero por cierto un trabajo que nos llama a actuar en conjunto.
Y yo diría que también algo que se hace muy evidente es, y que también hemos identificado como un desafío, una oportunidad y un desafío, porque avanzar en resiliencia como país a escala subnacional, por cierto, tiene un efecto en protección de la ciudadanía como primera cosa, pero también en términos de disminuir riesgos en las inversiones y también que comienzan a aparecer también una serie de oportunidades, ¿cierto? En términos de desarrollo económico local, de innovación, en la medida que desarrollamos, planificamos medidas pertinentes, adaptadas a la realidad local, también hay oportunidades de desarrollo económico local que vemos como bien importantes, y en eso también es algo en lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Maximiliano. Ahora me gustaría un poco pasar de lo que es la planificación a la acción y cómo atender dentro de las ciudades a través de la infraestructura y quizás a través de, digamos, del fortalecimiento de la resiliencia específica en algunas áreas. Y ahí quería preguntarle a Joao. Joao, Recife tiene un patrón de ocupación, digamos, bastante complejo, con 200.000 personas viviendo en asentamientos informales y una vulnerabilidad bastante alta. Después de las lluvias que afectaron a Recife en mayo del 2022, su administración lanzó fuertemente un programa de reducción de riesgos y un programa de acceso a infraestructuras, que entiendo ha sido altamente exitoso. Entonces quería quizás preguntarle si podía compartir con nosotros cuáles son los pilares principales de este programa y también cuáles han sido los resultados preliminares que han conseguido al momento. Es un gran gusto estar aquí hoy día. Recife, en el nordeste de Brasil, es la capital de Pernambuco, con 1,5 millones de habitantes. Soy el prefecto de la ciudad y tengo que cuidar la infraestructura todos los días. En el 2022 fuimos atacados por un fenómeno climático extremo. En 15 días había 1.400 milímetros de lluvia, un periodo de lluvia en distintas, es lo que llueve en un año en muchas ciudades, y esto fue en 15 días. Entonces estaban desarrollando proyectos para áreas más vulnerables en cuanto había deslizamientos de tierra, y por lo tanto pudimos captar ayuda internacional y concluimos un programa con el BID de 360 millones de dólares para ser invertido en la ciudad. Entonces tenemos los proyectos y capacidad de captar recursos para inversión, y eso hace toda la diferencia. Hoy día tenemos 3 ejes de inversión dentro del programa. El primero es una acción integrada donde se puede urbanizar las zonas, las áreas más vulnerables, y eso hay que drenaje, alcantarillado, construcción de campamentos, calles, o sea, es una urbanización. El segundo eje es la infraestructura resiliente, y son 2 acciones grandes. Recife tiene 40% de su territorio en áreas planas, donde son cruzadas por ríos y canales, 99 o más, y otro 60% del área es de montaña, y por lo tanto en la infraestructura resiliencia se basa en el macrodrenaje, y estamos hablando de un resultado esperado al final de 5 o 6 años de inversión y reducción. 50% de las inundaciones, que 30% del área de la ciudad se protegen más de 12.000 personas en áreas de riesgo, en obras de protección, y todo esto es una promesa de construir una ciudad resiliente con buenos proyectos, sacar el proyecto del papel, hacer obras y llegar a las áreas más vulnerables. Entendemos que principalmente que está en el riesgo, en las riberas, donde
o también con riesgo de deslizamiento y de inundación. La ciudad de Brasil más susceptible es a los cambios climáticos, especialmente por el aumento del nivel del mar, y está entre las 20 más vulnerables del mundo. Y por lo tanto tenemos un plan de largo plazo de inversión y sabemos ya los resultados que hay que alcanzar, y principalmente tenemos la capacidad, y en esa etapa estamos ahora, de sacar los proyectos del papel y poder con esas inversiones llegar a la casa, a la puerta de aquellas familias y comunidades que más lo necesitan. Y el BID ha sido fundamental en esto, en la operación del Banco Interamericano con las ciudades, y que ya había hecho en el país con Recife, y ya se puede lograr ver familias con protección ya, comunidades urbanizadas, y un pilar fundamental que es con la participación de todos, popular. Todos estos procesos se hacen. Se abrió una oficina de participación, de diálogo con las comunidades, o sea, saliendo del escritorio, desde arriba hacia abajo. Es necesario que cada comunidad participe para que mejore, perfeccione y ayude para que se llegue a construir la casa de las personas. Gracias, Jo. Maximiliano, me gustaría volver a ti por el tema de asentamientos informales. Chile tampoco es ajeno a los efectos socionaturales que afectan a los asentamientos informales. Y entendemos que se está haciendo un gran esfuerzo para transversalizar la acción y asegurarse que los programas nacionales incluyen elementos de resiliencia en sus diversas modalidades, ya sea a través de la priorización o a través de la focalización. Entonces, te quería pedir si podías compartir con la audiencia aquí hoy algunos de los detalles de estas acciones. Sí, bueno, ahí un poco volver a lo que mencionaba anteriormente. La propia Ley Marco de Cambio Climático establece planes sectoriales. La intersectorialidad en materia de acción climática es fundamental. Por cierto, ni por lejos el Ministerio de Medio Ambiente tiene capacidades por sí solo para abordar los desafíos que nos plantea la crisis climática en materia de infraestructura resiliente, y cómo también, no sé, el Ministerio de Obras Públicas avanza en estas materias, en soluciones basadas en la naturaleza. Y la verdad es que es todo un trabajo de cambio también, y de cambio interno, de cultura, diría incluso, organizacional. En el Ministerio de Vivienda lo mismo, y un trabajo en conjunto en cómo se construye, cómo se va construyendo también tanto las viviendas como las ciudades. Entonces, los planes sectoriales, tanto de mitigación y adaptación, ya fueron un desafío en sí mismo de cómo responder, y también porque efectivamente durante los últimos años, sobre todo por la pandemia, efecto de pandemia, y también los fenómenos migratorios, los asentamientos informales han aumentado en áreas urbanas de manera importante, en zonas de riesgo. Lo hemos visto muy lamentablemente, y tragedias muy importantes en nuestro país con incendios, por ejemplo. Incendios en zonas que, claro, a veces los planes y la realidad pueden ser muy distintos. Zonas de exclusión que están excluidas para construir, para habitar, por cierto, porque eran zonas de riesgo, pero con asentamientos informales se nos plantean nuevos desafíos también de cómo ir haciéndonos cargo también de fenómenos que se van produciendo, y que la planificación a veces, solo la planificación no es capaz de hacerse cargo. Y en eso hemos puesto mucho énfasis ahí, justamente el rol con los municipios, el trabajo con los municipios, de este trabajo intersectorial ha sido fundamental. Es un desafío que tenemos vigente, pero ahí también volver a insistir, la pertinencia, el trabajo, porque uno puede planificar a nivel central, y nuestro país también tiene un desafío importante en esa materia. Es un país muy centralizado, históricamente está en un proceso de descentralización. Tenemos gobiernos regionales que por primera vez fueron elegidos en la segunda elección de gobernadores regionales, por ejemplo, que tuvimos hace poco, a fines del año pasado, y eso nos plantea también una serie de desafíos. Pero contar con estos planes es un paso fundamental en un proceso, además de descentralización, donde las medidas que se diseñan y se implementan sean pertinentes, sean adecuadas a la realidad local y a las escalas locales.
Gracias. Avelina, Acapulco no es ajena tampoco a los efectos devastadores de algunos de los desastres naturales. Y estoy pensando, por ejemplo, en el huracán Otis del 2023 o el huracán John del 2024. Ustedes están trabajando en un plan de reconstrucción de Acapulco. Y quería pedirle si podía compartirnos cuáles son los pilares fundamentales de este plan, cómo atienden a la población más vulnerable y cómo vamos a asegurarnos de que la reconstrucción de Acapulco sea más resiliente tras completarse de lo que era al inicio. Sí. Primero quiero compartir que Acapulco es una ciudad cosmopolita, que tenemos alrededor de 852,000 habitantes y que ahora mismo, para poder reconstruir la ciudad, yo decía que Acapulco es una ciudad eminentemente turística, de tal manera que nos ha ayudado en un momento crítico donde la ciudad prácticamente todo estuvo arruinado. Por citar, se nos cayeron más de 12,500 postes de luz, no teníamos agua, no teníamos luz, toda la infraestructura hotelera, los restaurantes, más de 300,000 viviendas de alguna manera colapsadas en sus techos. Con la ayuda del gobierno federal, en una primera parte que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con una ayuda de 35,000 millones de pesos logramos prácticamente en lo que fueron 3 meses de la parte crítica poder empezar a levantar la ciudad. De tal manera que ni bien termina ese huracán, llega el huracán John, y que uno fue por el aire, el otro fue por abajo, que es agua. En 4 días llovió más de 1,000 litros o más de agua por segundo, y que eso nos tiene en esta parte crítica. Pero a la llegada de la presidenta, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se armó un plan. El plan se llama un plan integralmente planeado que abarca la zona costera, pero el otro es bajo un programa de cómo Acapulco se transforma contigo. No podemos solamente situarnos en la franja turística cuando Acapulco tiene zona urbana, zona suburbana y zona rural. De tal sentido que tenemos que trabajar en conjunto para poder levantar la ciudad. ¿Esto qué conlleva? Nosotros, Acapulco tiene alrededor de 280 hoteles. Con el huracán Otis, todos quedaron sin ninguna actividad, y esto obligó inmediatamente podernos pues activarnos. Y yo decía que con la ayuda del gobierno federal logramos hacer una primera parte, pero también la otra parte de Acapulco se transforma contigo. ¿Qué conlleva? Se necesita regresar a ver a las zonas urbanas, suburbanas y rurales, que también es Acapulco, que también fueron afectados, que también tenemos de alguna manera problemas, de tal manera que con este plan lo que se busca es invertir un buen recurso para el tema del agua. Nosotros, Acapulco tiene 3 lugares de captación del agua, que es la que lleva el beneficio a la ciudad, pero también debo decir, Acapulco ya atravesaba problemas de alguna manera ajenos, añejos. El huracán lo que hizo fue enfatizar lo que nosotros ya traíamos de crisis. Traemos problemas en el tema del agua, pero con la inversión que se va a hacer ahora es hacer los pozos radiales de Papagayo 2 para poder beneficiar al 50% de la población, invertir mucho en el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Acapulco tiene hasta 21 plantas de tratamiento, con el huracán nos dañó todas prácticamente, estamos en ese proceso de rehabilitación, y así sucesivamente. Acapulco tiene alrededor de 79 cauces, 57 desarenadores, 31 presas, que en este momento lo estamos limpiando, porque de lo contrario pues vamos a ser vulnerables en esta temporada de lluvia.
No es fácil vivir 2 huracanes en tan solo un año. Nos ha tocado vivir momentos críticos, pero no nos queda de otra que levantarnos. Y en este plan integral de Acapulco se transforma contigo, no solo va la reactivación del turismo, también tiene que regresarse a ver a las zonas rurales, porque tenemos alrededor de 129 comunidades que prácticamente se vive de la siembra del maíz, de la siembra de la jamaica. Si bien es cierto, en el caso de Acapulco tiene mango, tiene coco, pero regularmente la gente se dedica al campo, lo que equivale al 15%. Sin duda, Acapulco es un lugar que por su naturaleza, pues somos vulnerables al cambio climático en la forma geográfica en la cual estamos, pero venimos a hablar de eso, venimos a hablar de nuestra bella ciudad y venimos a hablar que, si bien es cierto, se necesita trabajar mucho en los sistemas de alertamientos tempranos, porque el cambio climático es trabajar mucho la parte preventiva. No tenemos otra cosa más que prevenir para poder un poco contrarrestar los efectos de lo que la naturaleza finalmente nos impacta. Y estoy aquí con esa fortaleza que los acapulqueños me han dado, con ese amor que me ha entregado la ciudad, donde parecíamos momentos aciagos, donde parecíamos una ciudad bombardeada por todos lados, sin agua, sin luz, sin comida, sin comunicación, pero hoy estamos en esa reconstrucción. Vengo con mucho cariño a este foro a decirles que, si bien es cierto, tenemos que seguir trabajando mucho en el tema de la adaptación, que es lo que ahora nos toca trabajar a nosotros, ir moldeando, como bien se decía, del tema de los instrumentos que estamos poniendo a práctica, porque ya no puede haber un desarrollo que no veamos la parte resiliente, la parte de la naturaleza. Entonces es un largo camino, quizás en el caso de nosotros somos vulnerables tanto a los terremotos, a los huracanes, estamos en estos inmersos. Entonces, como bien se decía aquí, habría que entrar en el tema de los seguros. Quizás estamos empezando, pero me parece que este foro me abre la oportunidad de poder nosotros abrazar instrumentos que nos permita hacer ese trabajo preventivo. Federico, quería preguntarte sobre tecnología. La tecnología puede ser instrumental a la hora de gestionar una respuesta a un desastre natural extremo. Oximom es una compañía experta en la instalación de estaciones meteorológicas, en el monitoreo hidráulico. ¿Qué recomendaciones le harías tú a nuestras ciudades en términos de transformaciones tecnológicas para fortalecer la resiliencia? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Una pequeña corrección, es Omixom, pero normalmente se confunden, así que no hay problema. Bueno, cuando hablamos de un evento extremo que afecta a una ciudad, estamos hablando del final de una historia, ¿sí? Nosotros lo que pensamos es que hay que hacer foco en el principio de esa historia, y ese principio se basa en conocer los fenómenos físicos. Al final el clima es un fenómeno físico, y tratar de ver cómo ese fenómeno físico impacta en las ciudades y en las personas que viven dentro de estas ciudades. Y la única forma que entendemos que se puede hacer esto es midiendo. Entonces, creemos que medir implica instalar equipos, ¿sí?, que permitan tomar registros de lluvias y, bueno, de los distintos parámetros, vientos, temperaturas, pero también algo que se habló en el panel anterior, generar planes de mantenimientos adecuados que permitan, luego de hacer la inversión de instalación, mantener esos equipos funcionando la mayor cantidad del tiempo posible. Obviamente que cuando los estados tienen que tomar esta decisión de sensorizar una región determinada, normalmente lo hacen al principio de la historia, como decía, y todavía no se conocen o no se tienen encima los efectos del evento extremo. Entonces, muchas veces estas inversiones compiten
con otras urgencias que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Pero es importante tomar la decisión porque mientras más datos tengamos, durante más periodos de tiempo, estos datos van a tener más pesos estadísticos y van a poder servir para modelar estos fenómenos y el impacto que van a tener en las ciudades. La medición se utiliza siempre. Al principio, para tener conocimiento, entender el fenómeno, poder modelarlo, validar esos modelos hidrológicos que se realizan, en el caso de un evento que vincule agua, ¿sí? Con la intervención de las universidades, generar conocimiento a partir de esos datos. Y este conocimiento, sin duda, es material importante a la hora de planificar, ¿no? Cuando planificamos, estamos hablando prácticamente de un sinónimo de diseñar, ¿sí? Y cuando uno diseña, lo que busca es qué hacer para solucionar cada uno de los problemas que forman parte de la problemática que vincula al clima con las ciudades. Una vez que tengamos definido el qué, ya tenemos una parte del problema solucionado. Después tendremos que ver el cómo, que básicamente se vincula con el tema del financiamiento, y ahí creo que el BID tiene algo interesante para aportar, ¿sí? Y cuándo realizar estos trabajos. Y por otro lado, también las mediciones sirven al final de la historia, cuando ya tenemos el evento extremo encima de la ciudad, porque se utilizan como sistemas de alerta temprana, que también se ha mencionado hoy durante el día. Y todos los datos esos es un material invaluable para los grupos de defensa civil y los bomberos que tienen que tomar decisiones para poner en resguardo a la población. Nosotros presentamos un proyecto en ese sentido en una convocatoria del BID Lab en Córdoba. Es decir, las mediciones se utilizan siempre y hay que tener claro que mientras más mediciones hagamos, mientras mayor cantidad de datos tengamos, vamos a poder planificar mejor y seguramente va a disminuir la vulnerabilidad y el impacto que tienen estos eventos en las ciudades. Obviamente que siempre hacemos foco en estos eventos que son muy virulentos, de poca duración en el tiempo y gran intensidad, como pueden ser incendios, inundaciones, olas de calor. Pero creo que también hay un montón de eventos vinculados al ambiente que son mucho más silenciosos, pero que de igual manera perjudican a la salud de las personas que habitan las ciudades, como son la contaminación ambiental. Y ahí también es importante medir, ¿sí? Para conocer la composición de los gases, el aire que respiramos, los niveles de material particulado. Creo que no son tan virulentos, pero son igual de importantes. Muchas gracias, Federico, y disculpa por la transformación del nombre. Yo quería volver a ti. Adriana nos hablaba anteriormente del valor que puede tener la infraestructura verde en el fortalecimiento de nuestras ciudades. Recife le ha hecho una gran apuesta tanto a la expansión de áreas verdes como a la introducción de la infraestructura verde-azul. Quería preguntarte, número uno, ¿cómo está este tipo de infraestructura verde fortaleciendo la resiliencia urbana? Y número dos, si habéis tenido algún desafío a la hora de implementarla. Es un punto muy importante para el futuro de las ciudades, la construcción de una ciudad, como nosotros llamamos en Recife, una ciudad parque. Entonces, tenemos un plazo para poder expandir las áreas verdes de las ciudades, fortaleciendo la movilidad activa, dejar una ciudad que es construida y pensada con las personas en el centro de las decisiones. Y en Brasil nosotros tenemos una expresión cuando nosotros tenemos un tejido compuesto por varios tejidos menores. Entonces, nadie va a conseguir realizar eso dentro de un mandato en Brasil en 4 o 8 años, pero precisamos de un plazo, de un plan de largo plazo, 30, 50 años, colocar cada piedra, cada construcción dentro de un plan de más largo plazo que tenga sentido. Y con esto nosotros tenemos cuidado desde las legislaciones de la ciudad, construir un plan para el directorio con el uso de ocupación, para la valoración de las áreas verdes y principalmente tenemos un plan de inversión enfocado en esas áreas. Hemos construido 3 parques en los últimos 4 años. Tenemos un gran parque que está actualmente en desarrollo y tenemos un nuevo concepto que fue inaugurado en Recife, que es la construcción de parques lineales al margen de los ríos. Un concepto también de parques
con un tipo de infraestructura que no existía antes en la ciudad, donde uno acerca a las personas al uso natural del agua. Creamos un espacio de convivencia de alta calidad, una ciudad entera, y con esos equipos públicos de convivencia, esas áreas tienen que tener una dinámica de resiliencia climática. Entonces, para entretenimiento, pero también en un área, por ejemplo, de una situación extrema, las personas puedan acudir ahí y utilizar esas áreas y que les permitan, por ejemplo, tener un mayor acceso. Un gran punto aquí también es el entendimiento de que hasta hace un tiempo se hablaba del cambio climático como algo que sucedería en el futuro. Y en el caso de Recife, en el caso de México y Acapulco, se muestra que eso no es una cuestión del futuro. Eso es de pasado, de presente y será de futuro. Entonces es el momento de hacer inversiones y tener proyectos concretos y mecanismos que puedan financiar. Y principalmente las ciudades y los países tienen que tener planes estructurados, priorizando, saber qué hacer y después tener recursos para poder utilizar y hacer todo eso. Y en cada acción, una acción que afecte a la ciudad, una acción con un gran volumen de inversión va a permitir que se logre esto. Tenemos como 200 plazas en la ciudad, todas con el carácter de aumentar las áreas verdes, de aumentar la permeabilidad, y dentro de las escuelas y los salones escolares tener programas de información, incentivos para la protección del medio ambiente. Entonces, todo eso está entrelazado. Y lo que habló Maximiliano, me alegró mucho ver la integración de estas relaciones, pero principalmente llegó un momento donde hay ciudades que necesitan, o sea, las ciudades necesitan hablar de esto de manera rutinaria durante el día a día, desarrollar proyectos, saber qué hacer y tener los recursos para poder implementar todo Avelina, esto. quizás en este mismo tema, anteriormente, en el panel anterior, Rubén nos había levantado el hecho de que, desde un punto de vista de insurance, de seguros, el valor que se le está dando ahora mismo a la protección de la naturaleza, los arrecifes coralinos, los manglares, es extremadamente alto. Ambos, corales, manglares, tienen una gran capacidad de absorber y disipar la energía ondimotriz que resulta, por ejemplo, de tormentas. Y yo le quería preguntar, en Acapulco, donde además tienen un gran valor turístico, digamos, este tipo de ejercicios de preservación de la naturaleza, ¿qué tipos de actividades están realizando ustedes para conservar estos bienes naturales? Sí, si bien es cierto, traíamos alrededor de casi 16,000 hectáreas y que esto hemos perdido hasta el 50%, pero no propiamente tiene que ver con el huracán en este momento, más bien tiene que ver con deforestación, y que en este plan integral de donde nosotros decimos que Acapulco se transforma contigo, se está previendo lo que es pues sembrar lo que son los manglares. Traemos con la ayuda del gobierno federal, de la doctora Claudia Sheinbaum, en unos próximos meses habrá de salir un decreto para proteger las zonas de lo que es Coyuca, la Laguna Negra, como la llamamos, para no hacer mayor desarrollo que conlleve a estos efectos que ya hoy lo vivimos. Hay datos científicos que si nosotros hubiéramos conservado nuestra zona de manglares, no hubiéramos tenido tanto el efecto que nos pegó estos dos huracanes. De tal manera que en esa ruta va a haber un programa de alguna manera muy dinámico para poder reforestar, pero no tan solo esa zona. El tema del huracán Otis, se dice que casi nos derrumbó más de 2 millones de árboles, de tal manera que vamos a reforestar en un programa fuerte también para poder generar la estabilidad de los taludes de la parte del Parque Veladero. Entonces, con la ayuda del gobierno federal,
se está abrazando este proyecto que le llamamos Acapulco se transforma contigo. Entendemos que nosotros, por ser una zona pues prácticamente zona de mar, turística, somos muy vulnerables. Sin duda la temperatura del mar también ha aumentado y eso también nos trae consecuencias de Acapulco. De manera natural pues es vulnerable a los cambios climáticos y entonces necesitamos trabajar muchísimo en la parte preventiva, en la conciencia, en el ser humano, en no seguir arrojando desechos sólidos a los canales, a los cauces, a las barrancas, trabajar mucho en la parte del tema de las aguas residuales para poder que cuando haya un desastre natural pues no se contaminen las aguas dulces. Entonces quizás debo decirlo con mucha humildad, yo vengo a este foro a decirles que igual queremos de la experiencia de ustedes, de eso que de alguna manera ha permitido en otros países, en otros lugares, buscar cómo sí nos adaptamos, pero también requerimos de apoyo. En el caso de Acapulco, nosotros, el presupuesto no es un presupuesto que me permita poder hacer frente a una situación de esa magnitud, como ya lo vivimos, dos huracanes donde pues prácticamente todo derrumbado. Pero sí estamos en esa ruta. Estoy aquí en este foro porque pues también venimos a decirles cómo podemos ir caminando de la mano para poder ayudar a nuestra bella ciudad. Perfecto, gracias Abelina. Federico, ahora mismo estábamos hablando de datos, de 2 millones de árboles, etcétera, etcétera. Los datos son esenciales a la hora de poder fortalecer la resiliencia. Vosotros tenéis mucha experiencia con datos tradicionales y con datos quizás menos tradicionales y más participativos. Y quería preguntarte si podías compartir con la audiencia hoy, digamos, el valor que estos conllevan. Bueno, sí. Hoy en día los actores que conversan sobre este tema del clima y el impacto en las ciudades básicamente son los gobiernos que toman decisiones, las empresas que aportamos los sistemas de monitoreo, de sensorización, las universidades que toman esa información y la transforman en inputs para que los gobiernos puedan trabajar mejor, y las fuentes de financiamiento. Pero desde el punto de vista de la medición, nosotros encontramos un problema o una cosa a mejorar, que es la falta de granularidad o capilaridad en los datos, ¿sí? Pongo un ejemplo para que se entienda. La lluvia es un dato que tiene una variabilidad espacial muy grande, es decir, en muy pocos centenares de metros o kilómetros puede haber registros muy distintos en una región. Lo mismo pasa con la temperatura. Entonces, ante esa situación y que sea económicamente inviable poner equipos de medición de referencia cada kilómetro cuadrado, necesitamos buscar una solución. Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba empezaron a trabajar un concepto que se denomina ciencia ciudadana, ¿sí? Que básicamente consiste en democratizar la generación de datos, es hacer que los ciudadanos, que son los que luego terminan pagando las consecuencias de los eventos extremos, participen en la generación de datos climáticos, en la medición de datos climáticos. Generalmente miden con instrumentos de bajo costo, ¿sí? En algunos casos son instrumentos manuales, como puede ser un pluviómetro totalizador, pero lo que se busca es aumentar el volumen de datos y dar esa capilaridad, esa granularidad que no se puede tener con los sistemas de referencia. Normalmente trabajan con las escuelas, en donde se da un doble efecto, porque primero se educa a los chicos para que entiendan el impacto que tiene el clima en su vida cotidiana. En algunos casos se van a escuelas en donde les tienen inconvenientes en recibir la comida diaria cuando hay una gran lluvia, entonces a partir de ahí se empieza a trabajar. ¿Sí? Pero por otro lado se genera este compromiso, porque en las escuelas es un trabajo muy interesante entre los docentes y los chicos para que realmente se tomen estos datos con alguna rigurosidad. También los privados aportamos un poco a esto. Hace 2 años en Omixom hicimos un desarrollo de una estación meteorológica automática de bajo costo, open source, que está subida en la web y lo que se busca es que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda descargar eso
y replicar ese equipo e incluso poder mejorarlo, porque de eso se trata esta cuestión de la colaboración técnica, ¿no es cierto?, bajo el concepto de open source. Y también hemos agregado algunas características a nuestra plataforma para que quienes toman estos datos, ¿sí?, puedan subirlos y compartirlos con el resto de la comunidad. Es decir, que lo que se busca es que las redes oficiales se puedan complementar con estas redes de ciencia ciudadana, siempre buscando lo mismo, poder conocer y modelar mejor los eventos y cómo impactan en las ciudades para disminuir la vulnerabilidad. Súper interesante. Joao, hace un segundo Avelina nos hablaba de un problema que tienen muchas de las ciudades de la región, que es las limitaciones presupuestarias a las que debemos responder de forma anual. Recife hizo un plan de ajuste fiscal que realmente fue transformador, que les permitió, por un lado, mejorar, digamos, su situación crediticia, pero al mismo tiempo tomar una inversión necesaria para responder a las lluvias del 2022. Le quería pedir si podía, por favor, compartir con todas las ciudades que nos están escuchando cuáles fueron los pilares principales de este plan de ajuste fiscal y, por otro lado, qué recomendaciones les haría para poder dar respuesta como usted lo hizo. A grande premissa é que para fazer... Well, for an investment and to develop resilience, climate resilience solutions in a city, y depende de la realidad de cada ciudad, de cada país. Pero en Brasil hay dos grandes caminos. ¿Cómo se estructura una gran estructura de financiamiento a largo plazo? Esa es una opción. O si no, tenemos asistencia federativa, principalmente federal. En el caso de México, por ejemplo, tienen un gobierno federal que aporta en estas grandes obras. En Recife tenemos un plan de ajuste fiscal y realizamos una serie de medidas, tomamos una serie de medidas para reducir los gastos y poder aumentar el nivel de crédito para la ciudad. Y para Brasil conseguir un financiamiento internacional, uno necesita que el gobierno federal, el gobierno de Brasil, sea el garante de este financiamiento. Y solo se puede obtener ese recurso internacional si tenemos una nota de crédito suficiente. Entonces, para que la ciudad pueda acceder a esos recursos, por ejemplo, los del BID, requiere de ese aval del Congreso Nacional. Y es por eso que durante el primer año realizamos un ajuste fiscal y conseguimos aumentar la receta utilizando mucha inteligencia fiscal. No aumentamos los impuestos, pero logramos aumentar la recaudación y también logramos desarrollar un mecanismo permanente y entonces con esto la nota de crédito aumentó. Y en paralelo con otro punto importante, uno necesita saber qué hacer con el dinero, no solamente cuestión de obtenerlo, sino saber qué hacer con él para canalizarlo de la mejor manera. Entonces tenemos un motor estructurado para la captación de recursos y otro para la realización de proyectos, para, una vez que se capta el recurso, poder invertir, gastar bien ese recurso captado. Entonces iniciamos en paralelo con esos dos proyectos y teníamos la expectativa de captar $6 millones. Y cuando vimos en 2020, llegó la lluvia en 2022 en Recife, pudimos maximizar ese recurso. Ya teníamos la nota de crédito, ya hicimos los ajustes necesarios y pudimos captar 3 veces más de lo que se había planificado en base a la emergencia climática. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si no hubiéramos empezado a prepararnos desde un año anterior, no hubiéramos podido recaudar los recursos que fueron capturados, porque no teníamos las notas suficientes para eso. Entonces, nada en la vida funciona si no tenemos un buen equilibrio. Entonces, para cuidar de las personas, uno necesita de tener cuentas equilibradas. Tenemos que tener la capacidad de mantener un cuadro fiscal equilibrado en el municipio, tener los proyectos y que sean de largo plazo. No podemos pensar con la cabeza de la gestión solamente 4 o 5 años, porque los proyectos van a durar 20, 30 años. Entonces tenemos que tener una cabeza de Estado, más no de un mandato político, para poder realizar las mejores inversiones.
hemos empezado a recibir unas preguntas muy interesantes, así que las voy a empezar a compartir con nuestros panelistas. Federico, la primera es para ti. Por un lado, quería preguntarte, Omixom. Omixom nació de una idea que se convirtió en una startup y ahora esperamos que termine siendo una gran empresa de impacto y escala. Quería preguntarte, por un lado, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los emprendedores? Pero además tengo una pregunta de María José Urrutia que me gustaría pasarte sobre cómo están cambiando las relaciones público-privadas en el área de resiliencia urbana. Bueno, con respecto al tema de los emprendedores, me parece que hay 3 cosas para decir. La primera es que hoy los nuevos profesionales ya vienen con un mindset incluido del tema clima, ¿no? Que a generaciones anteriores eso no ocurría con tanta frecuencia. Por otro lado, antes este tipo de problemas hidrológicos y climáticos estaban siempre tratados por las ciencias duras, ¿sí? Hoy en día, si bien están también tratados por las ciencias duras, pero estas se han atomizado y se han especializado mucho más y además han irrumpido en el análisis las ciencias blandas, la sociología, la comunicación. Entonces tenemos ante una misma problemática muchas miradas multisectoriales que seguramente, si logran dialogar entre sí, van a dar como resultado mejores soluciones mucho más robustas, ¿sí? Y por último, también vinculado a esto de los emprendedores, me parece que son los que están llamados a correr los límites, ¿no? En el 2010 nosotros en Omixom decidimos no bajar más los datos de las estaciones meteorológicas a una computadora, sino subirlos directamente a la nube. Y eso en Argentina cambia un poco la lógica de pensamiento, nos miraban medio raro. Hoy en día, 15 años después, podemos discutir si los datos se suben en forma satelital, por telefonía móvil, Wi-Fi, LoRa, LoRaWAN, pero sí o sí se suben directamente a la web, ¿no? Nadie va con un cable a descargar datos. También hay un grupo de investigación de la universidad que ha empezado a utilizar cámaras de vigilancia de la ciudad, ¿sí? Que están en la zona costera de los ríos, para medir el nivel de los ríos a partir de videos que se captan. Entonces ya hay un concepto que es no instalar un sensor específico para eso, sino reutilizar infraestructura que ya tienen las ciudades para que cumplan una nueva función y entonces utilizar mucho mejor los recursos. Así que creo que digamos, hay un gran llamado hacia los emprendedores a que generen nuevas cosas. Con relación al trabajo público-privado, me parece que el diálogo permanente y buscar, como han dicho acá, poner siempre a las personas que van a vivir en las ciudades en el centro del trabajo y correr un poco los egos tanto de los gobiernos como de las empresas, me parece que es el camino para encontrar las mejores soluciones. Perfecto. Maximiliano, tengo una pregunta aquí de Tiago Nascimento que me dice, ¿cómo pueden las ciudades articular comunidades vulnerables en la planificación de infraestructura resiliente, evitando las soluciones top-down? Bueno, ese es un desafío fundamental, lo planteaba también al principio, en un país además muy centralizado, ha sido un tema relevante en la elaboración de políticas públicas en general. Ahí la participación es fundamental. Nosotros como gobierno, bueno, como país, hemos estado parte del acuerdo de Escazú, que justamente es un acuerdo regional, Latinoamérica y el Caribe, que busca promover la democracia ambiental, participación, información y justicia ambiental. Hemos puesto mucho énfasis en espacios de mayor incidencia en la elaboración de los planes. Tenemos un reglamento de derecho de participación, cada reglamento, cada plan, cada normativa que elaboramos cuenta con espacios de participación pública, pero el énfasis es que esa participación pública, las observaciones y los comentarios sean debidamente respondidos, abordados, que se puede abordar, que no,
Aparte de eso, también hemos puesto mucho énfasis en talleres regionales, aparte de la etapa de participación propiamente tal. En algunos casos, de hecho, de elaboración de planes, hemos agregado etapas de participación temprana, pero también de talleres de socialización en las etapas ya finales, también para que la ciudadanía conozca, digamos, los resultados, y en base a eso también que haya digamos que ese involucramiento también se convierta en definitiva en mayor legitimidad de los instrumentos que estamos elaborando. Es algo, la verdad, es que hemos puesto mucho énfasis. Siempre es un desafío, siempre hay ciertas dificultades, sobre todo en ciudades más o en regiones más alejadas, ¿cierto? En ciudades más pequeñas o medianas, llegar hasta ahí, poder también trabajar cara a cara. Siempre hay una demanda, claro, hoy en día también hay muchas más opciones, digamos, tecnológicas, pero al final del día siempre la ciudadanía solicita, bueno, pero lleguen a mi comuna y discutamos estos temas. En muchos aspectos nosotros lo hemos reforzado muchísimo, pero es un desafío, sobre todo, insisto, en la etapa de incidencia, o sea, que los procesos de participación no se conviertan en algo meramente formal, sino que la ciudadanía al final del día perciba, bueno, lo que nosotros levantamos fue recibido, o también ser en este trabajo abierto a la ciudadanía, también ser sinceros cuando, bueno, no se puede abordar por temas de costos, temas de pertinencia, temas de capacidad, en fin, pero es algo que hemos puesto mucho énfasis en la etapa tanto de planificación y también ahora en muchos casos que ya estamos pasando a etapas de implementación propiamente tal de los planes. Muchas gracias. Joan, uno de los problemas que tienen las ciudades es pasar de un concepto a la planificación y realmente a la acción y la implementación de proyectos. Usted lo hizo de forma muy rápida. ¿Cómo lo consiguió? Creo que el desafío es poder utilizar toda la fuerza política y tener una capacidad técnica. La participación de la población, que acabo de decir, nosotros logramos hacer en 11 meses, desde una consulta, licitación, a la firma de contratos, y creamos una estructura específica para tener una secretaría específica y todo hacer esta inversión en la ciudad. Como digo, la participación de las personas en todas las etapas. Creamos el modelo participativo en la ciudad para que todos los proyectos ejecutados por esta inversión de Promora, Prohabitación, tuviese participación en todas las etapas. Oficinas dedicadas a las mujeres, a los niños. A veces se hace una oficina para ir a todas las regiones de la comunidad con las mujeres, para ellas identificar cuáles son los lugares que se sienten inseguros, para que así el que hace el proyecto haga la visita en terreno y traiga seguridad a través de un urbanismo social. Entonces, participación esencial y también con un sentido de urgencia. La gente no puede esperar. No puede esperar a la próxima lluvia ni a un fenómeno extremo. Entonces, sentido de urgencia, de que hay que hacer la obra, que la institución financiera que está financiando, el que está haciendo el proyecto, está todo el día en ello con la sensación de urgencia. Un equipo bien capacitado y disponibilidad de voluntad política para transformar esto en un conjunto de acciones para que las personas puedan y se pueda cumplir todos los plazos. Muchas preguntas que no vamos a poder responder en esta sesión. Entonces, quería agradecerle a todos aquellos que han enviado por sus sugerencias y sus ideas. Con esto tocamos al fin, del seminario. Quería agradecerle a Adriana, pero también a Maximiliano, a Joao, a Avelina y a Federico por acompañarnos aquí hoy y realmente por compartir, sus experiencias personales. Como saben, en el BID estamos comprometidos en apoyar a los países de América Latina y el Caribe para fomentar ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes. Gracias a todos por acompañarnos hoy
aquí en sala y también virtualmente, y hasta pronto.